No te robo más tiempo, con Carlos Mancera. Bienvenidos a No te robo más tiempo, el podcast de entrevistas a deportistas de diferentes disciplinas, de diferentes deportes, siempre y cuando sean aquí deportistas de referencia para conocer mejor su perfil como persona y como atleta y también acercarnos un poquito más a este mundo de los diferentes deportes, ya sea deportes un poquito más conocidos o menos conocidos. Yo soy Carlos Mancera y en este episodio de hoy hablamos con Mikel Unanue para que nos acerque un poquito más todo lo que hace referencia al mundo del curling. El curling, un deporte donde la mayoría de personas, yo apostaría que la mayoría de gente del mundo del deporte, incluso fuera del deporte, saben qué es el curling, pero no saben bien cómo funciona. O como mínimo, dices curling, no saben qué es, pero cuando les viene la imagen a la cabeza, ¿no? de una pista de hielo grande, con un disco, una roca de hielo, ¿no? Y gente barriendo el hielo para que el disco vaya menos o más rápido. Eso sí que sabemos lo que es. Eso no sabemos cómo funcionan las reglas y demás, pero sabemos que existe. Es un deporte de invierno donde lo curioso es que, como nos cuenta el propio Mikel, competir a nivel internacional, teniendo en cuenta que en España no hay instalaciones específicas, no hay una cuna, no hay una cultura del curling, es muy complicado. Empezar relativamente es fácil porque tampoco hay tanta gente que se dedique, pero luego llegar al máximo nivel y luego enfrentarte al máximo nivel a otros países, otros deportistas que sí, que tienen cultura de curling, es bastante complicado en ese sentido. Así que con Mikel hablamos un poco de su perfil como deportista, la faceta psicológica, muy importante. Él no para de viajar, no para de hacer concentraciones y demás para poder buscar pistas y poder buscar sitios específicos donde practicar el curling. Así que, bueno, ahí tenemos este nuevo episodio. La semana pasada a Teresa Díaz, que por cierto, competió en Copenhague, ha hecho tercera en esta competición internacional y, bueno, eso hace referencia, ¿no?, al que cada semana intentamos traer y charlar y conversar de una forma informal, sin guiones y sin demasiado parafernalia, una charla entre un curioso charlatán, que soy yo, y un deportista de alto nivel. Así que os dejo con este episodio, no sin antes recordaros que podéis suscribiros, podéis compartir el podcast, podéis pasarle el enlace a los colegas, a los amigos, a la familia, para que cada vez haya más gente que sabe que existe No te robo más tiempo, el podcast de entrevistas, conversaciones, con charlas, con deportistas de diferentes disciplinas y diferentes deportes. Dicho esto, aquí os dejo con Mikel Unanue. Mikel, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. Muchas gracias por llamarme. Hombre, aquí, como te decía, ¿no? Antes, estos minutillos antes de empezar el episodio, ¿no? Que el objetivo del podcast es charlar con los deportistas de diferentes deportes y disciplinas, ¿no? Pero deportistas de referencia y demás, y buscando un poco un deporte para mí curioso como era el curling, pues lo tenía fácil, ¿no? Con quién contactar. Mikel y adelante. Así que, no, joder, gracias a ti. Estás ahora en la cocina, ¿no? Estoy en la cocina ahora mismo, eso es. Hace 2 días nos hemos movido a un apartamento en Jaca porque las últimas semanas, los últimos meses de preparación, pues los tenemos que hacer lo más estrictos posibles y por eso aquí en Jaca, en la pista de hielo, tenemos hielo específico de curling y entonces entre viaje y viaje seguimos entrenando con el seleccionador. Porque estás aquí, pero ¿cuándo te vas a Turquía? ¿Te vas de nuevo a competir a Turquía? Creo que era en un par de días. Eso es, sí. Bueno, al final la respuesta es de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? Vengo Claro. de Suiza, me cuesta hasta pensarlo y todo porque hace pocos días también estaba en Estonia y ahora hemos estado 4 días de lunes a jueves, mañana partimos hacia Turquía y en Turquía tendremos una competición de aproximadamente unos 8 días en el que jugamos la clasificación para acudir al preolímpico masculino y tener una posibilidad para llegar a los Juegos Olímpicos de Pekín en 2022. O sea, bueno, nos ha costado encontrar el huequecito, ¿no? Para poder grabar. Íbamos a grabar la semana pasada. La gente que escuche esto, si lo escuchan en línea de temporada, porque el podcast queda colgado, lo pueden escuchar el año que viene, ¿no? Pero si lo escuchan un poco semanalmente, estamos grabando esto 5 días antes de que se emita.
y se emite el lunes que viene, ya estarás en Turquía. Antes de hablar del tema de ciclos preolímpicos, olímpicos, entrar en detalle del curling, un poco siempre para romper el hielo, aprovechando el escenario de la cocina, me hace gracia porque lo único que veo detrás tuyo es, bueno, la pared, Sí. el radiador, y luego veo un montón de plátanos, ¿no? Sí, no, es que para mí los plátanos son fundamentales en competición. Por una parte, lo que es la hidratación y luego, por otra parte, pues la fruta, ¿no? Y yo personalmente, después de tantos años compitiendo, pues sé más o menos qué tipo de alimentos durante la competición me pueden llegar a venir bien o puedo ver que recupero fuerzas y cuáles no, ¿no? Y entonces, personalmente, soy un jugador que quizás el azúcar no lo admite nada bien y entonces pues tengo pues elementos como los plátanos que ves detrás que ya tanto entrenando como compitiendo pues tengo que cuidar mucho el nivel tanto de hidratación como de una buena alimentación. ¿Qué tienes al lado más? Son plátanos, luego veo una bolsa algo rojo, pero no se ve bien lo que es. Ah, no, claro, claro, es que tú tapas, es que los que tenéis ahí la compra entera. No te puedo, claro, es que vine el lunes por primera vez al apartamento, entonces he tenido que hacer una compra masiva, pero fijaos cómo es que los inquilinos han sido majísimos. La verdad es que si alguna vez me escuchan desde aquí, muchísimas gracias por toda hospitalidad. Y luego, por otra parte, por supuesto que a la federación que nos está apoyando, también darles las gracias por ofrecernos esta oportunidad, ¿no? Pero claro, acabo de venir y la primera noche ha sido un poquito caótica. Supongo que toda la gente que se mueve de piso sabrá de qué hablamos. Y entonces la primera noche me encontré con que, uno, no tenía pasta de dientes, se me olvidó en casa. Dos, no tenía champú, por lo tanto estuve todo el día después de haber entrenado pues aproximadamente 4 horas y media sin ducharme y encima luego a la noche me llevé la muy mala sorpresa de que no tenía sábanas, entonces dormí solo con una manta. Y entonces luego ya he hecho toda la compra y estoy mucho más feliz, ya tengo las sábanas que las he comprado por internet y entonces uno de los elementos fundamentales, aparte de los plátanos, pues es mi botecito de cacao vamos, yo no puedo estar ningún desayuno ni ninguna noche sin beberme mi vasito de leche con cacao. Y aparte de eso, Buenísimo, pues porque yo solamente veía, claro, tú tapabas la pantalla tuya, tu espalda tapa la mesa de la compra. Yo solamente veía los plátanos ahí tirados, unos cuantos, y una bolsa roja, que no sé si son tomates o lo que sea. y Pero no había nadie más, no había nada más. fundamental en la dieta del deportista, la pasta, luego tengo mandarinas y luego, pues bueno, tengo un caprichillo con aceitunas aquí y con anchoas que la verdad es que me viene de maravilla. Y luego, como no, aparte de la pasta, pues el arroz, ¿no? Que es socorrido para cualquier persona que vive en un piso. Mola porque dice, no, el caprichillo aquí, claro, el caprichillo no cuenta, el colacao no cuenta como capricho, ¿no? No cuenta como... Eso es un fundamental. Muchas veces, mira, yo no soy el rey de la dieta y cualquiera que me conozca y que lleva compitiendo conmigo mucho tiempo sabe bueno, que mi gran dificultad es el tema de la dieta y hay muchas veces pues que sí que tenemos charlas con algún nutricionista o con lo que fuere, ¿no? Y entonces, pues bueno, hablamos de cuidarnos mucho la dieta, etcétera, y vamos, yo personalmente lo que muchas veces suelo hablar es que psicológicamente necesito tener pues como un poquito de manga ancha en esta parte de aquí. Por supuesto que una dieta mucho más compensada me vendría mucho mejor, pero sé que el coco pues igual probablemente no me funcionaría tan bien y necesito mis caprichillos para ser pues un poquito más feliz, ¿no? Eso que dices está muy bien, porque a veces la gente se obsesiona tanto. Eso lo he hablado con, que aquí en el podcast hemos tenido a varios boxeadores y por ejemplo, me lo comentaba, creo que en el episodio 4 o 5 del podcast, digamos ahora, este sería el episodio número 37 o 38 ya, 38, 37, bueno, ahora no sé, pero que llevamos unas cuantas semanas, ¿no? Hablando con deportistas y tal, y creo que fue Miriam Gutiérrez, la reina, campeona del mundo de boxeo, que me comentaba que lo que tiene ganas también ya con un poco en estos momentos de su carrera es estar más tranquila con el tema de la alimentación, ¿no? Que en el boxeo encima, que eso es súper estricto con los pesajes y demás, que a lo mejor estaba ella con su familia, su hija y tal, comiendo pizza toda la familia, y ella como tenía un pesaje X, no se podía pasar, porque te puede pasar un día, pero es que a la que te pases un día, mañana recupéralo, y mañana tampoco te puedes pasar. Y es Claro. mejor no hacer no liarla y mantenerse siempre en una línea, ¿no? Sí. Entonces, que a veces el deportista tiene que cuidarse mucho, pero por otro lado también tiene que saber cuándo cuidarse menos o cuándo cuidarse más. Sí, yo también en cuanto a la dieta y el deportista, al final cuando hablamos de deporte de alto nivel, hay una pregunta que yo creo que todas las personas, todos los deportistas nos tenemos que hacer, que es
cuánto estás dispuesto a pagar o a sacrificar por lo que quieres hacer, ¿no? Y entonces hay algunos deportistas, por ejemplo, pues yo que sé, como mi pareja Ollane, que para ella mantener una dieta estricta, pues quizás no le requiere de un esfuerzo tan fuerte mental, pero sin embargo igual hay otra tarea que sí le sacrifica mucho más, ¿no? Entonces yo personalmente pienso que en todo lo que es un buen equilibrio está el secreto, ¿no? Y hay algunas cosillas en las que igual ese deportista se tiene que saltar un poco ese equilibrio para que luego haya otras zonas que estén un poquito mejor compensadas. Entonces, como te digo, yo desde siempre, pero especialmente últimamente ahora con la situación en la que vivo, en el que tengo muchísimas competiciones, en el que prácticamente no estoy absolutamente nada en casa, no estoy con mis amigos, no estoy con mi familia, el trabajo también lo he tenido que dejar un poco de lado, entonces son muchísimas cosas las que de alguna forma pueden llegar a afectar y yo pues ya simplemente digo, mira, ya encima si me quitáis mi colacao, pues no, por lo tanto déjame esto y así seguiré estando fuerte. Pregunto, porque la típica pregunta de debate, ¿no? Tiene que ser, bueno, no sé si podemos hablar de marcas. Por el podcast, por mí podemos hablar de marcas. No sé si en tu caso, como deportista, puedes o no puedes, Sí, ¿eh? sí, Pero, problema. a ver, no sé, que a veces, porque Sí. a veces hay gente que dice, yo no digo marcas, ¿qué tal? Aquí en el Nada, podcast da igual. Pero mi pregunta es, ¿el cacao tiene que ser colacao o mientras que sea cacao ya está? mira, de aquí te puedo contar una experiencia y es que me da igual, lo único que tanto el colacao como el Nesquik como el cacao están de maravilla. Hay algunos países que no tienen este producto. Hay un amigo mío que se llama Martín Ríos, que podéis ver en la hemeroteca en internet, y es subcampeón olímpico en los últimos Juegos Olímpicos y es de procedencia española, su padre es gallego, lo único que él es suizo. Bueno, pues ya desde aquí me atrevo a decir su secreto y es que él como suizo no tiene este producto allí en Suiza, tiene igual otro tipo de cacaos, etcétera, pero él dice que lo que le hace campeón es este tema. Entonces me ha pedido por favor que le lleve un bote enorme de colacao para que pueda llegar hasta el ciclo olímpico. Claro, él es un poco más afortunado y ya está directamente clasificado para los Juegos Olímpicos y entonces nos ha pedido, oye, por favor, traerme un bote que quiero que me dure hasta Pekín, es decir, hasta febrero. Hostia. Así que ¿Cómo será el bote, en Estonia, la última semana que estuve, no tenían cacao. Entonces estuve toda la semana derritiendo la Nutella en la leche para intentar tener algo parecido al colacao. Por lo tanto, yo creo que hay ciertos países que no tienen este tesoro y tenemos que estar muy orgullosos de él. Digo, del cacao. Yo te voy a decir una cosa, me confieso aquí también en el podcast, yo he sido un adicto, no de cualquiera, pero sí adicto al Nesquik. Yo lo reconozco. He tenido, suena mal, pero problemas con el Nesquik. Yo he tomado, te lo juro, de verdad, Miquel, Nesquik por la mañana, antes de ir a la universidad sobre todo, en esa época de la uni bebía mucho Nesquik y me tomaba uno por la mañana, luego a lo mejor llegaba a casa al mediodía y antes de comer, antes de como picotear algo, me bebía un vaso grande con leche con Nesquik. Pero que a lo mejor luego iba a entrenar, iba a correr. En ese momento hacía triatlón. Después de entrenamiento me bebía otro vaso grande. No te digo una tacita, no, te digo un vaso de estos grandes, ¿eh? Sí. Y llevaba 3 o 4, ¿no? En ese momento. Luego va a dar para merendar, y luego para cenar, y después de cenar. Y a veces incluso te tengo que decir que he comido, o sea, la comida en sí, macarrones con leche con Nesquik. Ostras, ya... te prometo que lentejas, y en vez de beber agua, he bebido leche con Nesquik. O sea, un nivel de decir, no, es que lo necesito flipante. Pues, luego era que alguien te conciencia un día. De los consumidores de cacao, madre mía. Pero solamente en Nesquik, no puede ser de otra cosa. Sí, hasta que un día no sé quién fue que me dijo, ¿pero cuánto Nesquik bebes? Y entonces eché cuentas, digo, pues a lo mejor son 6, 8 vasos al día. Quizá no es lo mejor del mundo, ¿no? Quizá ni para tu cuerpo, ni por el azúcar, ni para los dientes, ni tanta leche en general. Quizá tienes un problema. Y fue cuando empecé a beber a lo mejor 4, pero claro, de 6 o 7 a 4, pues ya es un mérito. Y ahora me bebo, pues bueno, no cada día, pero sigo bebiendo. 1 o 2, pero ya te digo, yo por ejemplo soy de los raros, mis amigos seguro que lo sabrán, que cuando salgo algunas veces, que ya cada vez salgo mucho menos porque ya el deporte me lo exige, pero cuando salía de fiesta era de los que en mi repertorio pues no estaban ni yo qué sé, ni los cubatas, ni los gin-tonics, ni nada. En mi repertorio estaba el Aquarius de naranja o de limón y luego un colacao. Con eso era feliz.
O sea que... Y es una de esas cosas que a mí no me cuestan. Es decir, igual hay otros deportistas que le dices, mira, que para estar en el alto rendimiento tienes que hacer esto, 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 y además vas a tener que dejar de lado pues lo que es la actividad social, ¿no? Igual hay otros deportistas que les cuesta un montón. A mí personalmente no, por la personalidad que tengo, y efectivamente es una de esas cosas que no echo de menos. Pero al final siempre hay algo que tienes que sacrificar, que en tu cerebro está el no, hasta aquí no llego. Ujú. Sí, sí, es curioso. Estoy de acuerdo, ¿eh? Quizá yo, por ejemplo, yo siempre hago entrevistas a deportistas y siempre me veo reflejado en muchas cosas, pero nunca he llegado a ese nivel. Que yo nunca he llegado al alto rendimiento. Yo siempre he sido un atleta, yo corro, hacía triatlón o lo que sea, y siempre a nivel amateur y popular, ¿no? Entonces, sacrificios. A ver, tampoco voy a hacer mucho porque tampoco tengo ese nivel para esa obligación, ¿sabes qué te quiero decir? Entonces, tal, pero sí que es verdad que el alto rendimiento siempre me llama mucha atención el tema de los sacrificios, el tema de lo que se tiene que hacer, porque muchas veces vemos el resultado del éxito. Yo entrevisto a gente de referencia o gente que ha llegado a cumplir su objetivo siendo internacional, compitiendo ganando campeonatos de España o campeonatos internacionales o compitiendo en internacionales, pero ¿y los que no? O sea, ¿cuánta gente no hemos llegado o cuánta gente ni lo ha intentado o no ha podido por nivel, ¿no? Entonces, cogiendo este hilo, ¿qué sacrificio? Dice que, por ejemplo, la alimentación es algo que tampoco te preocupa porque te ayuda psicológicamente, ¿no? A combatir otras cosas. Pero, ¿qué otros sacrificios has tenido que hacer tú en tu carrera como deportista para llegar al más alto nivel del curling en España? Bueno, hay varios sacrificios, pero para mí los más importantes, uno de ellos es que yo cuando llegué al curling ya tenía cierta edad, por lo tanto a mí la época de estudiante me pilló un poco de refilón. Y realmente yo cuando entré al curling y luego ya más fuertemente, mi tendón de Aquiles era el trabajo de alguna manera, ¿no? Es decir, muchas veces lo que es en las instituciones, yo que sé, en cualquier sitio, suelen hablar mucho de lo que es la conciliación entre el deporte y los estudios. Pero, sin embargo, creo que hay otra serie de secciones que también son igual de importantes, como por ejemplo la conciliación entre el deporte y la maternidad, por ejemplo, que seguramente igual habrás tenido algún deportista, o en este caso entre el deporte y el trabajo. Entonces, uno de los sacrificios más importantes que he tenido es mi tiempo libre. Es decir, para realmente llegar a donde quiero llegar e intentar llegar hacia la excelencia, he tenido que sacrificar mi tiempo libre. Es decir, yo llevo aproximadamente, no sé, unos 6, 7, 8 años en el que todas mis vacaciones, todas, absolutamente todas, van destinadas a meterme en una nevera de hielo y seguir practicando lo más fuerte posible. Por lo tanto, eso me hace que una de mis pasiones, como por ejemplo puede ser viajar, o puede ser estar tumbado en una playa tomando el sol y viendo cómo vienen las olas, pues es imposible para mí. Y eso algunas veces junto con la pareja hace imposible el tener pues esos pequeños placeres de poder hacer un pequeño viaje o hacerte una salida o lo que fuere, ¿no? Ese es uno de los sacrificios más importantes. Y luego, para mí, el segundo más importante es mis hobbies. Hay hobbies, por ejemplo, que tengo como el surf o que incluso ya, como ves, son deporte, pero el surf, el crossfit, etcétera, que me gustaría realizar con muchísima más asiduidad, pero no las puedo hacer y entonces me ciño a ciertos meses de verano, etcétera, porque realmente luego el tiempo que me exige el curling es muchísimo mayor. Entonces, para mí, los dos mayores sacrificios que he tenido que pasar son esos, y a medida que pasan los años, cada vez esos sacrificios se convierten en mayores. Es decir, cada año que pasa es mayor el sacrificio que tengo que hacer con el tema del tiempo libre, es mayor el sacrificio del tema de hacer mis hobbies, etcétera. Y, por ejemplo, el tema de la pandemia, yo creo que a muchísimos deportistas lo que nos ha hecho es acelerar de alguna manera nuestro proceso de maduración o de retirada del deporte, ¿no? Para mí el año pasado fue durísimo, muy duro. Duro porque estuve, pues por ejemplo, aquí en Jaca durante muchos días entrenando solo con Ollane, sin nadie que tuviésemos al lado. Luego los viajes eran tremendos con PCRs, con confinamientos en hoteles, etcétera. Y eso ha hecho Ujú. que todavía valoren más esos hobbies y ese tiempo libre que no he tenido. Entonces, para mí el año pasado ha sido como más tiempo todavía. Y,
Y definitivamente esos han sido los dos factores que más he tenido que sacrificar. Hay otros que luego he sacrificado que no me han costado tanto. No, es interesante ver la percepción, ¿no? De cada uno, de cada deportista. Y en este caso, pues bueno, siempre se ven, ¿no? Porque me hace mucha gracia cuando se habla. Siempre cojo el símil del fútbol porque es fácil de comparar porque todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero bueno, el caso, ¿no? Caso Messi, que viene de Argentina de pequeñito, caso Iniesta, como tantísimos otros casos más de gente que viene de una situación humilde o pobre y demás, o desfavorecida y que triunfan, ¿no? Pero ¿cuántos chavales no han conseguido? O en España, ¿no? En España mismo, que tampoco tal, y cuánta gente lo ha intentado y cuánto no, ¿no? O al revés, el sacrificio de la gente que tiene que viajar, estar solo. Es muy guay cuando llegas arriba, pero claro, los días de confinamiento en casa sin poder entrenar o entrenando de manera que no es normal, habitual, otros países, otras condiciones, ¿no? Vas a competir luego de forma internacional y es que, no estoy inventando, pero a lo mejor el alemán no ha estado confinado. Como mínimo, Claro, no como nosotros. Y luego te vas a enfrentar a ellos. sí, sí. No, no, Esto también psicológicamente resta. te puedo dar muchos ejemplos de deportistas que su confinamiento o lo que es su percepción de la pandemia ha sido mucho menor. Claro. Pero aparte de todo esto, dejando el tema del COVID, etcétera, que lo hemos sufrido todos Sí. a nuestra manera, de una mayor manera, de una menor manera. Yo, por ejemplo, he tenido suerte como deportista de alto nivel a poder ir a la calle cuando estábamos en ese confinamiento Mm. duro y estricto y poder ir a correr o incluso ir al agua a nadar, ¿no? Cosa que otras personas se tenían que quedar en casa. O sea que he sido muy, muy afortunado. Pero efectivamente, yo lo único que no estoy de acuerdo es en diferenciar el deporte de alto nivel frente al resto de deportistas, porque al final toda la gente que hace actividad física y deporte, todos los deportistas, independientemente del nivel en el que estén, también hacen sacrificios, Sí, también sí. tienen muchísimos retos y al final para mí ha sido igual de ilusionante un reto de una clasificación para un campeonato de Guipúzcoa o intentar llegar a una final de un campeonato del mundo. La ilusión ha Ujú. sido prácticamente la misma. Y en el momento en el que no se pierde o en el momento en el que se pierde, eso es cuando más puede llegar a tocar la moral. Y sobre todo, en mi caso, por ejemplo, con el tema del curling, que es un deporte que no es tan conocido en España, eh, me dabas un ejemplo con el tema del fútbol, de cuántos chavales no llegan al final. Bueno, yo Ujú. la pirámide que tuve con este deporte fue justamente la inversa. Es decir, en el fútbol, digamos, que lo ponemos y está el deporte base en el que hay un montón de futbolistas, un montón de niños que juegan al fútbol y luego llegar hasta arriba de todo cuesta un montón. Sin embargo, a mí lo que me ocurrió en este deporte, y ha sido una de las cosas más difíciles de aceptar y de admitir, y también ha sido un sacrificio, ha sido que yo cuando comencé, de alguna manera, en un deporte tan minoritario como es el curling en España, es fácil llegar a poder destacar de alguna manera. Por ejemplo, clasificarme para un campeonato de España era prácticamente automático. Y llegar a haber ganado un campeonato de España que me ha costado, pero estoy convencido que me ha costado mucho menos que a otros deportistas, por ejemplo, yo que sé, pues obtener su mejor marca en una triatlón o llegar a un Ironman y hacer lo que sea, ¿no? Sin embargo, a mí lo que me ha ocurrido es que tan pronto he salido o hemos salido de nuestro caparazón y hemos ido a los países donde realmente el curling es una potencia, pues de repente ahí nos ha llegado, entre comillas y con perdón, la hostia bien gorda. ¿Por qué? Porque empezamos a perder y 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 ha sido muy complicado para mí aceptar tanta derrota seguida y tanta derrota tan dura. Al final luego he conseguido, pues bueno, mejorar y llegar a cotas que jamás hubiese pensado antes, pero hoy en día todavía, por ejemplo, en estos últimos meses, pues sigo compitiendo y sigo perdiendo más que nunca, pero porque he llegado al máximo nivel, entre comillas, y ahora me está costando eso que probablemente a algunos futbolistas les habrá costado, que es superar esa barrera y convertirte en algo mucho más, ¿no? ¿Qué edad tienes, perdona? Yo ahora tengo 37 años. 37. Ujú. ¿Y con qué edad empezaste en el curling? Que dijiste, ya me pilló Pues, grandecito. sí, yo creo que calculo que tendría 22 años, 23 años, y antes de los 23 años era nadador. Yo he sido nadador toda mi vida
hasta los 22, 23, en el que ya junté esos dos deportes y luego ya acabé por acabar en el curling. Y por eso te digo que para mí, por ejemplo, que he sido un nadador pues, relativamente de resultados humildes, pues me acuerdo que a mí, no sé, el poder clasificarme a un campeonato de Euskal Herria, pues era lo más. Y los sacrificios que tenía que hacer, al final los he llegado a ver muchas similitudes con el deporte ahora en el curling, que puedo estar pues compitiendo por llegar a unos Juegos Olímpicos o llegar a un campeonato del mundo. Sin embargo, esa última fase es mucho más dura con este deporte. La natación realmente es un deporte durísimo porque son chavales que con 12 años están entrenando. Aquí en el podcast lo he comentado ya con algunos deportistas, Erika Villaécija, luego también vino Daniel Reis y lo comentamos, que son gente que está, chavales que están yendo a las 6 de la mañana a entrenar, Sí. antes de ir a la ESO, o sea, antes de ir al instituto. Y luego por la tarde, a las 5, 6, 7, depende de qué edad tengas, vuelves otra vez a entrenar, otra sesión, más gimnasio, a irte a casa, hacer deberes, estudiar, cenar, quizá estudiar, cenar otra vez, pero vete a dormir pronto porque el día siguiente a las 6, 6 y media, otra vez al lío, ¿no? O sea, es una doble, triple sesión diaria con 12, 13 años que es espectacular el sacrificio que hay que hacer, ¿no? Sí, hay ciertos deportes en el que el entrenamiento se convierte en bestial, ¿no? Me Sí, parece que sí. tú vienes del triatlón, es exactamente lo mismo. Sí, sí, Estás sí. hablando de horas y horas de entrenamiento. En el deporte que yo practico ahora en el curling, probablemente ese nivel de estrés físico no es tan alto, aunque en alto nivel ya todo Ahí está. es muy gordo, pero en este deporte, por ejemplo, hay otro factor que es más el tema del factor mental y el tema de la técnica, donde realmente es lo que más tiempo tienes que pasar, ¿no? Y al final pues son muchas horas también. Pero bueno, es como todos los deportes. Vamos a entrar un poco más en materia en la parte del curling, que es la parte que realmente creo que la mayoría de gente, y me incluyo yo mismo, me gusta porque yo hablo con todo el mundo, pero no tengo ni puta idea de nada, ¿no? Entonces, como bueno, vas hablando de todo, pero luego tampoco sabes. ¿Perdona? Somos dos ya. Ya, bueno, coño, sí, igualito, igualito. No, pero vamos a entrar un poco más en materia, porque es un deporte que, bueno, es curioso, porque hace años en España no se conocía, no sé en qué momento se empezó a ver gente fregando hielo con una especie de roca, piedra, moviéndose por una pista, y era gracioso. Yo recuerdo haber visto, no sé cuándo, hace unos cuantos años, vídeos así, y dices, hostia, ¿esto qué es? Qué curioso es, ¿no? Y todo el mundo, creo que todo el mundo hoy en día en España sabe qué es el curling, o todos los deportistas. Y no te diría que sea algo que sabe todo el mundo, pero que se conoce mucho más el curling. Yo creo que nadie tiene ni puta idea de cómo se puntúa, de cómo funciona, cuánta gente juega, cuánta gente están, ¿sabes? Parejas, dobles. Yo creo que la gente de fuera del curling no lo sabe, pero sí que se conoce el deporte, ¿no? Entonces, bueno, vamos a conocer un poquito más las normas del curling, ¿no? Para empezar, se juega siempre en una pista de hielo, ¿no? Sí, menos mal, sí. Sí, bueno, hasta ahí sí, ¿no? Bueno, pues como hockey, ¿no? Que está como hockey hierba, hockey patines, hockey sobre hielo, ¿no? Pues aquí es No, 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 100%. te quiero decir que al curling se puede jugar donde quieras, ¿no? También en el balcón de tu casa, pero he visto vídeos en internet por ejemplo, de la evolución, bueno, de abrir el curling a otros países donde hay mucha menos cultura deportiva que en España. Es decir, en España son contadas las pistas de hielo comparada con otros países, pero por ejemplo vamos a Zambia y están jugando en una especie como de plástico o lona al curling también. Claro. Pero realmente el curling como tal, el deporte como tal, se tiene que jugar en una superficie de hielo muy fina, de aproximadamente unos, no sé, 5 o 6 milímetros de espesor, no más, y tiene que estar absolutamente plana y llana. De tal forma que luego echamos unas gotitas de agua, que eso hace que luego el granito o la piedra o la roca que has comentado tú, pues tenga una especie como de menos superficie de fricción y haga que viaje a una mayor velocidad y que tenga pues esa menor fricción y hace que viaje pues aproximadamente los 50-45 metros que tiene una pista en prácticamente 13 segundos. ¿Y cómo funciona? Es decir, tú, por ejemplo, compites en parejas, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, yo compito en todo. Como me gusta tanto competir, intento competir en todo. Todo que se pueda, ¿no? Hay tres modalidades. Una es
la modalidad de dobles mixto, que es por parejas, una chica y un chico. Hay otra modalidad que es el absoluto, es decir, 4 chicas o 4 chicos. Ajá. Y luego hay otra modalidad que es un poquito que lleva a confusión, que es el mixto, que son 2 chicas y 2 chicos. Vale. Entonces, ahora en estos momentos, a lo que yo más me estoy, bueno, lo que más tiempo estoy gestionando es en el dobles mixto, es decir, por parejas. Entonces se Y, juegan o 2 o 4. ¿Y cómo funciona? O sea, a ver, ahora la típica imagen de la gente Sí. fregando o barriendo, no sé cómo decirlo, no sé si fregas o barres, ¿no? Depende No, de... barremos. Yo fregar no frego Y ni en casa. no. Barremos, pero bueno, esto es relativamente es fácil de explicar. A ver, hay muchas veces que he tenido que oír que hay una palabra que me martiriza, que por cierto me encanta este deporte también, que es el tema de la petanca, pero la petanca y el curling no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, estoy convencido que muchos de los que estén oyendo este podcast seguramente sobre el curling habrán dicho 2 cosas. La primera es que, me voy a juntar con mi colega Ramón y Juan José y vamos a hacernos un equipo y llegamos en 2 años a los Juegos Olímpicos. Eso es lo primero que se dice. Seguramente lo habrás dicho tú también. Y luego No, yo no he llegado porque como yo no tengo conciencia, sé lo que es. Sé lo que es. pues yo cuando empecé dije eso y madre mía. Y luego lo segundo es que esto es la petanca sobre hielo y no tiene nada que ver. Entonces, este deporte, el sistema de puntuación es un poco parecido a la petanca, es decir, los 2 equipos tienen una serie de número de piedras y vamos echando las piedras de forma alterna, es decir, primero un equipo echa una, luego otro, luego otro, luego otro, de tal forma que al acabar todas las piedras, cuantas más piedras tuyas cerca de la diana o en la diana estén, o en la casa, nosotros le llamamos la casa, estén puntuando, pues mejor. Es decir, si tú tienes una piedra, pues puntúas 1-0. Si tienes 2 piedras, puntúas 2-0. Si tienes una piedra, pero luego el oponente tiene otra más cerca, pues entonces solo puntúas 1-0 porque se ha roto la puntuación, ¿no? Ujú. Entonces el objetivo es intentar acabar el partido con el mayor número de puntos posible que te han dado en las entradas que nosotros le llamamos ends y generalmente tenemos unas 8 entradas o 10 entradas. Por cada entrada más o menos pues disputamos unos 15 minutos o estamos hablando de unas 2 horas y media de partido. O sea, un partido completo, que es una pregunta que te quería hacer, un partido completo puede durar alrededor de unas 2 horas. Un partido completo puede durar aproximadamente entre 2 horas y 2 horas y media, 2 horas 3 cuartos. Vale. Y Dependiendo de la velocidad a la que se esté jugando, sí. claro, depende un poco las entradas, ¿no? Si tarda más en entrar, si la velocidad de la propia piedra y demás, no entiendo, ¿no? Eso es. Bueno, sobre todo lo que es la velocidad del partido, especialmente en lo que es en los partidos internacionales y en los partidos oficiales, está muy medido, entonces tenemos un tiempo para jugar y si pasamos demasiado tiempo jugando, al final perdemos ese tiempo y perdemos el partido. Pero sí, aproximadamente por el más o menos el número de entradas que se pueda llegar a jugar, pues estamos hablando de entre 2 horas, 2 horas y media, por ahí más o menos. ¿Y cómo funciona ahora sí la típica imagen cuando, por ejemplo, en dobles, ¿no? Que comentabas tú ahora, cuando vemos... está Un el... segundito, ¿eh? Es que me Sí, estoy quedando tranquilo. sin batería. Espera un poco, ¿eh? Vale, sí, no te preocupes. Aquí aprovechamos, hacemos una pequeña pausa ahora y ya está, no te preocupes. Es que si no, la liga va a ser mayor. No te preocupes. Si esto ahora lo podemos cortar o incluso dejar, que no pasa nada, queda natural. Listo. Vale, Vale. ¿Cuál es la pregunta? vale, sí. Y ahora sí, la pregunta aquí era en el caso de los dobles, que es un poco lo que tú me comentabas ahora, ¿eh? La típica imagen que tenemos de uno lanzando, no sé si se dice lanzando o tirando, pero no, uno lanzando y luego el otro como barriendo el suelo. Eso exactamente, ¿cuál es la estrategia? ¿Cómo funciona el tema de barrer hacia un lado, barrer hacia el otro? ¿Cómo controlas lo que es la piedra, el disco que se mueve? Nada, muy buena pregunta. El tema del barrido, lo que nosotros hacemos con el barrido es derretir esas pequeñas gotas de hielo que te he comentado antes. Entonces, claro, cuando tú derrites ese hielo y
lo haces un poco más líquido, lo que hace es el efecto aquaplaning. Entonces, Ujú. cuando tú tiras una cosa en un charco y hace efecto aquaplaning, ¿qué va más rápido o va más lento? Si tú lo derrites, ahora más pilla que la física. Bueno, yo entiendo que va más rápido, ¿no? Si, no, lo frena. Va más rápido. Por lo tanto, lo que conseguimos es corregir el fallo humano que tenemos. Es decir, no somos máquinas, no somos perfectos. Entonces, generalmente, lo que solemos hacer es lanzar la piedra un poquito más suave de lo que nosotros creemos y según la fuerza que tenga el barredor o la barredora, pues puede llegar a modificar la distancia de esa piedra pues por encima de los 2 metros. Es decir, Ya. por eso en el curling, como en todos los deportes, puede haber alguien que practique el curling de una forma amateur y por lo tanto no tiene ni por qué barrer o su forma física no tiene que ser tan elevada, pero en el curling de alto nivel, efectivamente, el que tú puedas llegar a modificar una distancia de la piedra, pues aproximadamente casi 3 metros, pues te da una gran facilidad a la hora de corregir ese fallo humano. Y como encima cada vez te conviertes mejor jugador, pues cada vez tienes menos porcentaje de fallo. Eso entonces te da una grandísima habilidad frente al resto. Por eso cada vez el curling requiere de unos deportistas con una mayor fortaleza física y un mayor peso para poder llegar a hacer presión sobre el hielo y poder derretir ese hielo con mayor fuerza y mayor velocidad. Y luego, por otra parte, al hacer ese efecto aquaplaning, lo que conseguimos es modificar un poco la parábola de la piedra. Es decir, la piedra nunca viaja recta, sino que va haciendo una especie como de rotación interna o externa, y entonces generalmente va haciendo una parábola. Entonces nosotros al derretir ese hielo lo que conseguimos es modificar esa parábola. Generalmente lo que conseguimos es que la piedra vaya más recta, pero si realmente somos muy buenos barredores, incluso podemos conseguir que esa piedra todavía haga aún mayor parábola. Por lo tanto, si puedes modificar la velocidad de la piedra y puedes modificar también la dirección de la piedra, Ujú. hace que sea una ventaja mucho más grande frente a los rivales. ¿Y cómo, hay alguna forma que te que preguntar antes cuando me has preguntado, ¿no? Vale, sí, va más rápido, pero ¿cómo la frenas? ¿Hay alguna opción o no? No hay ninguna opción Vale, de vale, vale. frenar, ninguna opción. La única opción de frenar es no barrer y por lo tanto cada vez habrá más fricción sobre el hielo y por lo tanto se frenará antes la piedra. Pero efectivamente en el curling lo que se intenta es tender o tener tendencia hacia el barrido, no hacia Ujú. dejarlo. Entonces, muchas veces esa es la gran diferencia entre lo que es el curling más amateur o el curling más de competición, ¿no? Y es que en la competición normalmente lo que hacemos es tirar hacia el barredor, es decir, que sea el barredor el que definitivamente acabe de hacer ese tiro lo más perfecto posible. Y sin embargo, en el curling más sencillito, más de participación, lo que se hace es tirar la piedra y, bueno, a ver, más o menos a ver dónde queda, ¿no? Esto me parece súper interesante, ¿no? El tema de la puntuación, del barrido, de cómo frenar, cómo saber, o sea, frenar, no, pero cómo barrer y que ¿se dice piedra? Sí, piedra, eso Sí, es. que la piedra vaya más rápida, la parábola y demás, me parece espectacular. Pero ¿cómo sabe el que está barriendo, bueno, cuánto tiene que barrer, perdón? ¿Cómo sabe el que está barriendo cuánto tiene que barrer y de intensidad, de menos o más? ¿Hay alguien que, por ejemplo, el lanzador da indicaciones o es el mismo barredor el que está mirando dónde está la parte de la casa y barriendo? ¿Cómo funciona Nada, esto? aquí está el secreto del deporte, Carlos. Esto es un deporte de equipo, de tal forma que entre los 4 participantes o los 2 miembros del equipo hacen que haya la mayor información posible, porque al final se trata de, en una pista de, como te digo, 45, 46, 47 metros de largo, sean milímetros la diferencia entre lo que puede ser el éxito o el fracaso. Ujú. Entonces, generalmente aquí lo que se suele decir es que la persona que lanza es el que da la información de cómo cree que ha tirado, si cree
que se ha ido fuerte o ha ido lento, o de repente en el último momento ha empujado, o de repente le ha dado más rotación a la piedra o menos rotación a la piedra, es decir, que da una primera información. Luego hay una persona al otro extremo de la casa, que es la persona que lleva la estrategia, que es el que realmente mira a esa persona cómo ha hecho las cosas. Entonces, igual yo tiro una cosa y tengo una percepción, pero luego hay otra persona al otro lado de la pista que dice que esa percepción que yo tengo no es correcta. Y luego, por último, los barredores lo que hacen es juzgar in situ, lo más cerca posible de la piedra, ver cómo va. Entonces, entre esas 4 personas pueden llegar o consiguen llegar a un acuerdo de si hay que barrer más o menos, o más fuerte o menos fuerte, o en una dirección o en otra. Ahí está el gran secreto, y la única forma de conseguirlo es mediante muchísimo entrenamiento y conocer muchísimos tipos de hielo, porque en el curling una de los grandes secretos es el hielo. Es decir, una de las personas más importantes que hay en el curling es el técnico de hielo, la persona que prepara el hielo, porque no todos los hielos son iguales. Hay hielos más duros, hay hielos más blandos, hay hielos más rápidos, hay hielos más lentos, hay hielos más sucios, más limpios, hay hielos que tienen una parábola mucho mayor, hay hielos que son mucho más rectos, las piedras cambian completamente. Nosotros, antes de una competición, tenemos que tirar las piedras una por una para saber qué tendencias tiene esa piedra, porque el granito no es exactamente igual. Por lo tanto, hace que sea un deporte enormemente complicado. Y muy técnico, ¿no? Entiendo que también antes decías la parte de física, la parte psicológica, la parte técnica, ¿no? Porque Sí. también cuando las imágenes típicas de curling, la gente va riendo a milímetros de lo que es la propia piedra, ¿no? ¿Sí? Y entiendo que también la manera de barrer, la manera de presionar contra el hielo afecta en el barrido y en la trayectoria de la propia pieza. Sí, no, efectivamente. Es más, te puedo decir una curiosidad, y es, si nosotros ahora en el podcast hiciésemos un cuestionario, una pregunta, seguramente un gran porcentaje de la gente, con la pregunta que le hiciésemos, que sería: ¿crees que el curling es un deporte exigente a nivel físico? Sí. Seguramente la gran mayoría de personas que responden a esa cuestión dirán que no. Sin embargo, os puedo dar un ejemplo, que es que en los últimos Juegos Olímpicos de invierno, el deporte que ha tenido un mayor pico de frecuencia cardíaca ha sido un jugador de curling. Es decir, imaginaos durante 2 horas y media, 2 horas en algunos partidos, que puede durar el partido, en el que estás haciendo un ejercicio aproximadamente unos 15 segundos, generalmente muy fuerte o a tope, y luego tienes aproximadamente unos 1 minuto para descansar. Así durante 2 horas y media. Imaginaos qué frecuencias cardíacas podemos llegar a tener de on-off, es decir, de on activados, off descansando, y son ejercicios de muchísima explosividad algunas veces. Sí, yo eso es algo que tenía, lo poco cosa que tengo de libreta apuntado y de guión, ¿no? Tenía apuntado, ¿no? Que creo que es un deporte muy explosivo, porque claro, insisto, sin saber nada, pero viendo las imágenes, tú ves la explosividad, cómo se barre, cómo se mueve, además estás encima de hielo, es decir, que también estás en constante, entiendo, ¿no? Te estás moviendo, estás en tensión, estás haciendo piernas, estás haciendo brazos, core, todo, ¿no? Eso es un deporte también muy, muy completo durante un intervalo de tiempo muy corto, pero muy exigente, ¿no? Sí, Tú en concreto, ¿tienes una referencia tú mismo de a cuánto has llegado? ¿Entrenas con pulsómetros? ¿Sabes hasta cuánto tú, por ejemplo, has podido llegar? Con pulsómetros. También soy una persona que tengo picos de intensidad muy altos, pero puedo llegar a los 210, 220 tranquilamente. Es un buen pico, ¿eh? Yo una vez corriendo sí llegué a 214 en una haciendo series y demás, era un test. Y el test dije, Bueno, ya haré otro día. Ojo, 200 y pico. Decir, Carlos, claro, ya muchas veces no me falla un poco la memoria, pero por ejemplo, un entrenamiento que he realizado hoy ha sido tener que barrer a mi entrenador 3 piedras seguidas con un periodo de descanso de aproximadamente unos 30 segundos. Y después de haber realizado esos 3 tiros mi entrenador, luego yo tenía que tirar mi piedra, porque eso es lo que ocurre. Entonces, imagínate estar como un toro de Miura esperando a hacer un tiro de tanta precisión, donde 1 milímetro arriba, 1 milímetro abajo es fundamental. Por ejemplo, en esto igual podemos llegar a parecernos un poco a lo que es
ahora me voy a equivocar, pero el duatlón, ¿no? Si no me equivoco, es decir, Correr, bici, correr. correr, bici, correr, o incluso, por ejemplo, en los deportes de invierno, no sé si alguna vez habéis visto esta gente que esquía y que luego tiene que dar Sí. un tiro en la diana, Ujú. ¿no? Entonces son personas que tienen que entrenar perfectamente ese momento en el que de repente, después de haber realizado un trabajo, que en este caso es de aeróbico intenso, aeróbico medio alto, están trabajando todo el rato en el umbral y de repente descansar, volver a cero y tener que darle a un agujerito yo qué sé, de 1 centímetro de espesor para poder pasar la puerta. Es decir, que cada deporte, cada actividad física tiene su cosa Ujú. y el curling es uno de esos deportes en el que lo que es el comenzar, lo que es practicar el curling es muy fácil, yo recomiendo a todo el mundo, además es un deporte que pueden practicarlo en cualquier edad, pero luego, como todas las cosas, en el caso de que realmente quieras tener un nivel mucho más alto, entonces van a tener que llegar otros factores como es la preparación física, la preparación mental, que sea la dieta, el sueño, el descanso, el competir contra otros equipos a nivel internacional, porque a nivel nacional no va a ser tan fácil. Y por lo tanto, luego van a entrar ahí los sacrificios y van a entrar pues, los diferentes factores que existen en la vida del deportista. Es como todo, ¿no? Hablaba con este verano con unos compañeros que yo vivo cerca de la playa y hemos jugado todo el verano, hemos estado jugando a voleibol, en la playa. Y puedes jugar, sin tener ni idea, tú puedes jugar a volei. Luego, Claro. poco a poco, en junio tienes un nivel. En agosto o en septiembre, que aún hace buen tiempo, aún más, ya tienes otro nivel. Sigue siendo básico, pero tú puedes jugar al vóley, tú puedes disfrutar de estar en la playa jugando a vóley sin problema. Ahora, de jugar a jugar al vóley bien o a dedicarte, te puedes con gente que suele jugar y no duras nada. ¿Por qué? Porque, evidentemente, entra en función una estrategia, una técnica, una coordinación, Claro, un eso es. entender cómo son los movimientos, ¿no? Que a veces le das al balón y sabes dónde va a ir. Todo eso, ¿no? Ya jugar al vóley bien es una cosa y jugar al vóley es otra. Entiendo que esto es lo mismo, ¿no? Empezar es una cosa, pero luego el máximo nivel, es que el máximo nivel de las Claro. cosas siempre es un máximo nivel. Pero también hay que reconocer que hay deportes en este sentido generosos, es decir, como el vóley o el triatlón o la natación o el curling, en el que lo que es comenzar, bien, Ujú. guay. Luego hay otros deportes, no sé si me ocurre, por ejemplo, el surf, Sí, en el que incluso los comienzos no son nada agradables. es verdad, Yo que sé, ¿eh? o el snow, ¿no? O el esquí. Hay ciertos deportes que realmente ni siquiera son agradecidos en el comienzo, ¿no? Y hay otros deportes que son difíciles de comenzar, pero luego fáciles de llegar a luego coger un nivel bonito, ¿no? Y en el curling, o lo que ocurre es que es fácil el comienzo, pero luego, por ejemplo, en mi caso, los 2 últimos años que llevo en mi experiencia como deportista, los 2 últimos años están siendo muy complicados mejorar mínimos detalles. Y la comparativa frente al resto de deportistas a los que me tengo que competir, a los que tengo que ganar o a los que tengo que rivalizar, ves que tienen ciertas aptitudes, ciertas cualidades que son mejores que las tuyas y que necesitas años, lustros, para poder llegar a incluso a tener ese mismo nivel. Y entonces ahí es cuando de repente entra algo de frustración en el deportista, ¿no? Cuando ves todo lo que tienes que mejorar y todo lo que te queda. Y ahora, por ejemplo, yo te puedo comentar, Carlos, que es el momento de mi carrera deportiva en el que siento que menos sé de este deporte. Si me llegas a hacer una entrevista hace, no sé, 5 o 6 años, yo creo que te estaría hablando diciendo, mira, es que lo sé todo sobre este deporte. Pero ahora, Carlos, te puedo decir que no tengo ni idea, ni idea. Me queda mucho por mejorar y me queda demasiado por aprender. Esto tiene que ver con el salir de la zona de confort o ir a buscar el máximo nivel yendo a competir con países que están culturalmente más avanzados en temas de curling o que sencillamente por situaciones climáticas ya hace más frío, ya hay más hielo y tiene más cultura de curling. Sí, sí, efectivamente, por los motivos que sea, hay ciertos países donde la cultura deportiva es mucho mayor que la nuestra. Esa es una crítica que yo haría al deporte nuestro, ¿no? Al deporte español. Por una parte,
te puedo decir que viendo el resto de deportistas, que he tenido la suerte de poder estar con muchísimos deportistas de muchos deportes, es impresionante cómo nuestro país puede llegar a sacar lo mejor en muchos deportes sin tener la mejor infraestructura. Ujú. He convencido que has entrevistado a un montón de ellos y de ellas. Y lo malo también es que yo, sinceramente, y no me quiero meter con nadie, pero estoy un poquito hasta el gorro de estos deportes más grandes como, yo que sé, como el fútbol o el baloncesto, que realmente no sé hasta qué punto nos está haciendo hacer que seamos un país con una cultura deportiva pues muy importante, ¿no? No hace falta más que ir a, yo qué sé, en el fútbol. Somos los cracks de la baraja. Bueno, ahora ya no tanto, pero somos Ujú. los mejores. Pero luego, sin embargo, vamos a unos Juegos Olímpicos y nos cuesta conseguir 20 medallas, la de Dios. Sí. O de repente estamos en unos Juegos Olímpicos de invierno y simplemente conseguir la participación de 10 deportistas, como han sido en los últimos Juegos Olímpicos, es la leche. Y sin embargo, luego se nos llena la boca diciendo que somos un país de deporte, etcétera. No, lo siento, somos un deporte de actividad física, pero no somos un deporte culturalmente deportivo. Y a mí me gustaría mucho que de la misma forma que, 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 que ahora en estos momentos pues hay palabras que son súper importantes como el tema de la igualdad, de la participación, del deporte y salud, etcétera. Bueno, realmente creo que como sociedad nos vendría muy bien el olvidar esa cultura de concentrarnos en algo para ser los mejores y cambiar un poco la perspectiva para decir, demos un abanico a toda la gente para que cada persona sea quien quiera ser y pueda hacer lo que quiera hacer y pueda ser bueno en el deporte que quiera serlo. Entonces, bueno, a mí me gustaría mucho eso. Y efectivamente hay otros deportes que esto lo tienen mucho mejor entendido. No hace falta más que ir más lejos, como por ejemplo, yo que sé, pues un país como Suiza, muchísima menos población, 8 millones de habitantes, pequeñito, no tiene costa, no tiene playa y sin embargo tiene grandes deportistas incluso en deportes de agua o de mar, ¿no? Y eso hace que sea un país, en este caso, con una cultura deportiva muchísimo mayor. Estoy de acuerdo que sí, que yo pongo siempre como mismo ejemplo, ¿no? De cuántos, bueno, el último entrevista fue a Teresa Díaz de esgrima, pues cuánta gente, cuántos tiradores de esgrima o gente practicando curling o cuántos, no sé, jugadores de cualquier deporte nos hemos perdido, de waterpolo, nadadores, nos hemos perdido, pero porque los chavales luego quieren jugar a fútbol o básquet y de ahí nos sale, ¿no? Sobre todo hagamos hincapié en el fútbol, ¿no? ¿Cuántas características físicas, o sea, qué características físicas tienes tú para probar un deporte u otro, ¿no? Lo típico, que si mides 2 metros te van a apuntar a baloncesto. Efectivamente. Pues, bueno, tiene sentido. Pues igual que aplicamos esta lógica, ¿por qué no la aplicas a algo, ¿no? Y le intentas apuntar a un deporte al niño o a la niña cuando es pequeño y cuando es pequeña de otra cosa y que prueben 1000 deportes y a lo mejor hubiésemos tenido más jugadores de vóley, como decíamos, más gente haciendo esgrima o curling Pero para o hacer esos ciclismo, etcétera. deportes, para hacer esos deportes se necesita también de una cierta infraestructura. Es decir, Carlos, nosotros, España, somos uno de los pocos países que está en el top, vamos a decir, 20 mundial, sin una pista de curling. O sea, Ya. es un puto milagro que España pueda llegar a clasificarse a unos Juegos Olímpicos, porque ni siquiera tiene una pista de curling. O, por ejemplo, a esta deportista que le comentas el tema de la esgrima, ¿cuántas instalaciones para hacer esgrima puede haber? O, por ejemplo, mi amigo, yo que sé, Ander Mirambel, que se tiene que ir a Austria para pegarse una bajada en su esqueleto. ¿Cuántas pistas de esqueleto hay? O yo que sé, o, por ejemplo, alguien que quiera, no sé, hacer, en este caso, por ejemplo, yo qué sé, escalada. Vemos a este chico que ha conseguido medalla de oro en Tienes- los Juegos Olímpicos y me acuerdo que le han dicho, o no sé, he leído en algún lado, como que, bueno, pues que si quiere hacerse un roco, como si quiere intentar llegar al mejor nivel, va a tener que gastarse su dinero para instalarlo. Entonces, aquí lo que se necesita es poner infraestructuras y poner medios. Es decir, hay un niño que quiere hacer curling. Ahora en estos momentos, si un niño está en San Sebastián, en mi ciudad, que quiere hacer curling, no puede hacerlo. No puede hacerlo porque no hay una infraestructura para hacerlo. O si hay un niño que de repente quiere hacer saltos en una piscina,
pues se tiene que ir a las Islas Canarias a hacerlo, porque si no, en el resto de España, salvo en Madrid, generalmente en la piscina de Madrid, es imposible hacerlo. Ujú. Entonces, claro, lo que necesitamos es infraestructuras. Hablando de infraestructuras, ¿cómo se gana la vida una persona como tú que está compitiendo a alto nivel en curling? Eso es una pregunta que hago siempre a todos los deportistas para ver un poco la realidad de cada deporte. Bueno, pues por una parte yo tengo mi propio trabajo en el que trabajo como todas las personas y en los últimos 2 o 3 años pues pedí una excedencia laboral a cuenta y riesgo mío. Entonces, bueno, una excedencia, no una reducción laboral. Entonces, tengo una jornada laboral mucho menor de aproximadamente unas 27 horas semanales Ujú. y el resto del dinero pues a intentar sacarlo de donde sea. Y ahora estos últimos meses pues veremos si recibimos alguna ayuda o no. Yo creo que sí, porque la verdad es que tanto la Federación Española de Deportes de Hielo como las instituciones que nos están ayudando, como el BASTIM o los patrocinadores que tenemos, pues realmente nos están ayudando y podemos optar a esto. Pero efectivamente vivimos en una situación de una situación financiera límite en el sentido en el que tenemos que estar todo el rato mirando al dedillo qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Y con esto, Carlos, no estoy llorando, ¿eh? Quiero decir, me siento súper afortunado. He decidido tener esto, sé lo que es otro de los sacrificios que he tenido que hacer, pero a mí personalmente el tema del dinero, en este caso, gracias a Dios lo consigo mediante el trabajo, pues el tema del dinero no ha sido uno de esos sacrificios que he tenido que hacer. Sin Ujú. embargo, puede haber un chaval que quiere con más fuerza que yo dedicarse al curling, pero sin embargo le dice, no, pues mira, te tienes que gastarte cada 2 semanas 1.200 pavos en volar a Suiza, tienes que irte a la pista no sé cuánto, que vas a tener que pagar 50 euros a la semana, o sea, 50 euros la hora, y Ujú. luego te vuelves con 1.200 euros menos a la semana. A ver qué padre te va a aceptar eso. Ya, no, es que ya nos A que En aceptes, estos es muy momentos, difícil. mi vida son el trabajo, los ahorros y estos últimos meses, año y medio, pues es simplemente estoy intentando sobrevivir con los ahorros que tengo para intentar cumplir un sueño que es muy difícil conseguirlo, pero si no lo consigo, espero, porque estoy trabajando para eso, espero sentirme orgulloso de mí mismo de haber hecho lo máximo que he podido. Y si llego, pues también estaré orgulloso porque he conseguido algo que realmente pues, ha sido muy complicado para mí. Y al final llegamos otra vez al principio de la conversación, ¿no? Al final todos los deportistas tenemos ese reto, ese sueño, Ujú. que, bueno, pues es más o menos complicado, pero al final para nosotros es un reto. Mi sueño es llegar a los Juegos Olímpicos, lo tengo muy complicado, lo tengo posible. En diciembre, ahora en octubre, tengo una posibilidad. En diciembre tengo la segunda posibilidad con Ollane en el dobles mixto, en el que tenemos un preolímpico. Y todos nos lo jugamos a una carta. Y lo único que quiero es que cuando termine mi carrera deportiva esté orgulloso de mí mismo, porque hay algunas veces que, que esta vorágine en la que estamos metidos hace que algunas veces sea un poquito complicado el tomar perspectiva y decir dónde estaba, dónde estoy, qué hacía y qué he conseguido hacer. Y al final, pues a mí personalmente el dinero no es lo que me hace feliz, sino son todas estas experiencias que estoy viviendo y que luego en un futuro viviré también. No, no, queda claro y bueno, cuando tienes a alguien enfrente que te habla de esta manera, con pasión, con objetivos claros y demás, pues bueno, pues es cada deportista y cada persona tiene una realidad, no es mejor o peor que otro, simplemente tiene su propia realidad y en este caso pues queda aquí, queda reflejado. Y esa pregunta recurrente que hago siempre de cómo sobrevives o cómo te financias, muchas respuestas es la de sobrevivimos, ¿no? En este sentido. El material, entiendo que ahora ya también en vuestro nivel Una quizá pues cosa, es más... sobrevivimos, pero yo no sería nadie quien soy hoy en día si no es gracias a toda la gente que me ayuda. Claro. Y ahí las instituciones también tienen mucho que ver. Y yo he sido un deportista, y Ollane también estamos siendo unos deportistas muy afortunados, porque hay gente ahí arriba, en las federaciones, en las instituciones, que confía en nosotros y que cree en lo que estamos proponiendo. Y me siento súper afortunado. Es decir, que la subsistencia tampoco es al límite. Vivimos bien,
el trabajo nos da ese sustento económico para no tener ningún susto y luego las instituciones hacen el esfuerzo que tienen que hacer, que también hay que reconocer que el deporte es muy importante, pero que ahora en los tiempos en los que estamos viviendo, pues que quizás hay ciertas cosas que también son más importantes, ¿no? Entonces también yo creo que los deportistas tenemos que tener un punto de humildad y saber que antes de recibir hay que dar. Y entonces yo ahora en estos momentos lo que siento es que he recibido mucho y ahora tengo que dar todo eso. Y bueno, y estás en ello, que dice que no, que estás con Sí. un compromiso 100% y queda claro, ¿no? Un poco en tu esfuerzo diario, de lo que comentábamos al principio de los viajes, para acá y para allá, de dónde vengo, a dónde voy. No solamente es algo metafórico de objetivo, sino incluso físico y real, ¿no? Vengo de Suiza, voy hacia Turquía y tengo 2 días en medio para ir. No me quiero alargar mucho más, lo que sí que tiene un par de cosas apuntadas y porque buscando información había visto que lo que son las propias piedras, no sé si es cierto o no, pero había leído, no sé si era en el diario, y ponía como que ponía el monopolio de las piedras de curling. Y digo, hostia, ¿esto qué es? Y digo, déjame que pregunte a alguien que sabe del tema de verdad. ¿Eso es así? ¿Todas las piedras vienen como de la misma cantera, de la misma isla, de la misma roca en Escocia, creo que era? Sí, cierto es, así es. Sí que es verdad que también están intentando buscar otra serie de canteras para intentar que no haya ese monopolio, pero efectivamente hay una isla en Escocia, Es curioso, ¿eh? sí, que es una isla muy pequeñita, pero que tiene un granito muy especial, donde es muy poco poroso y por lo tanto la humedad no entra y hace que ese granito no se pueda partir con facilidad. Entonces, hay otra serie de piedras o otros granitos que en tanto contacto con la humedad como puede haber en una pista de hielo, pues la vida que tendrían esas piedras sería muy pequeña. Y es verdad que esta isla tiene ese granito muy especial, que esperemos que siga dando muchas piedras de curling durante muchos años. Y también es verdad que hay otros sitios del mundo donde están intentando encontrar ese granito mágico que hace que sea posible este deporte tan maravilloso. Porque podría ser que esa cantera, no sé, desconozco lo grande que es, ¿no? Pero bueno, podría ser, ojalá, también en otro sentido, que el curling fuese tan popular, se practicase tanto, que hiciesen falta muchas piedras y esta cantera en concreto no tuviera piedras suficiente, no tuviese cantera suficiente. Pues bien, a ver, no tengo la respuesta perfecta a esa pregunta, pero estoy convencido que sí, que como todas las cosas en este mundo son finitas Claro. y esa cantera también tiene su punto en el que terminará. Y efectivamente el curling es un deporte que está en continuo crecimiento. Hay algunos países como Canadá donde el curling es un deporte nacional, pero hay muchos otros países donde está habiendo una evolución y estoy convencido que en los próximos años pues habrá un problema con el granito, sin duda alguna. Es algo que ves que no, que al principio tenía una No, no, noticia que digo, eso no sé si tal, pero luego, fíjate. por eso están intentando encontrar también, entiendo, otra serie de canteras para intentar pues encontrar soluciones, como por ejemplo ahora, pues, yo que sé, estamos intentando encontrar soluciones con el tema del petróleo, ¿no? Pues Ujú. exactamente lo mismo. Espero que haya pronto una solución. Pero bueno, de momento subsistimos bien, no hay problema. No he visto ninguna noticia en el que, ojo, ya no podéis comprar piedras de curling porque ya se han terminado. No, de momento no. Yo me imagino gente en casa, jugadores de curling en casa, como el papel de váter en la cuarentena, ¿eh? Con un montón de piedras en casa, por si acaso hay algo, ¿no? Que no me quede Sí, sin. sí. Pero bueno, oye, mira, para los oyentes del podcast, una buena idea puede llegar a ser, oye, comprarte un set de piedras de curling por lo que ocurra en el futuro. Imagínate que la gente Inversión, tiene ¿eh? piedras de curling en casa, ¿no? Los bitcoins son una mierda. O sea, Era- lo que hay que invertir es en piedras de curling. hay que inventar en piedras de curling. Bueno, se va a pagar una millonada por todo eso. ¡Qué fuerte! Fíjate, en el momento lo que hemos sacado, ¿eh? Parece que no, pero. Y hemos empezado hablando del Colacao. Imagínate dónde está el negocio. Entonces, espero que el colacao tampoco se acabe. Esa es otra. Eso es importante. Tenemos todos un problema. La última cosa que te quería preguntar, el podcast se llama No te robo más tiempo. Siempre termino con el, bueno, no te robo más tiempo y me despido, ¿no? Pero después de esta charla, tengo una curiosidad y es, ¿cuánto frío hace en una pista de curling? Bien, pues para mí hace mucho calor, porque siempre estoy en camiseta. Vamos, nunca he tenido frío, pero hay mucha gente que tiene mucho frío en la pista. Generalmente
la superficie del hielo está a menos 5 grados, más o menos. Menos 5, menos 6, más o menos, por ahí andará. Por lo tanto, imagínate el frío que pueden llegar a entrar por los pies, que tenemos unas zapatillas pues que no son muy impermeables, ¿no? Por lo tanto, entra mucho frío por los pies. Y luego la temperatura media en lo que es a nivel de superficie, pues puede estar en torno a los 4 grados y medio a 7 grados más o menos. Luego hay pistas más calientes en los que pueden llegar a haber 10-12 grados y por tanto tiene que haber un mayor cuidado del hielo, pero generalmente hace bastante frío si estás quieto. Pero como es un deporte, como te he comentado, con muchísima actividad física, pues entonces la gente no suele pasar frío. No, lo que es el curling no es un deporte en el que digas, guau, vaya frío que pasa. Aún estando en el hielo, que eso es curioso, ¿eh? Aún estando en el hielo, efectivamente. Y date cuenta que al final la utilización del cerebro también hace que estés caliente. Es decir, muchas veces, yo que sé, pues no sé, igual ahora de repente nos llama un experto diciendo, oye, qué barbaridad acaba de decir Mikel, pero estoy convencido que cuando, por ejemplo, estamos estudiando para un examen o lo que sea, seguramente si estás realmente estudiando, el concepto del calor y el frío es mucho más relativo porque el cerebro está en otras cosas, ¿no? Sí, eso es verdad, eso es verdad. Estás, lo que decía la gente, ¿no? Cuando tú estás de lo tuyo, ¿no? Concéntrate en tus cosas y deja de los demás, ¿no? Si estás haciendo una cosa, piensa lo que estás haciendo y dejarás de tener otros inputs en tu cuerpo, en tu cerebro, que te van a distraer. Si estás haciendo esto, estás haciendo esto. El objetivo final, yo creo, y a mí me ha ocurrido 1 o 2 veces en toda mi carrera deportiva, es que hay un momento en el que encuentras ese flow y de repente desconectas de todo lo que hay alrededor y solo estás tú y no necesitas ni siquiera ni pensar, no sientes frío, no sientes calor, no sientes pena, no sientes alegría, es simplemente que todo fluye, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que los deportistas buscamos siempre eso en nuestro último momento, en nuestro ejercicio, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. El equilibrio, ¿no? El disfrute, la concentración, a veces el correr pensando que estás corriendo y preocuparte únicamente por correr, ¿no? El que estás encima de la bicicleta o luego corres o estás nadando y dices, es que voy, no sé, pero voy. Ese flow es la leche, es la mayor droga que hay en el mundo. Con esa frase nos vamos a quedar, ¿eh? El flow, ese flow que consigues haciendo deporte es la mejor droga del mundo. Yo creo que es la frase para terminar, ¿eh? Así que, Miki, muchas gracias por acercarnos a tu posición, tu perfil, tu postura, tu manera de ver las cosas, tu lucha, incluso y tu sueño personal y acercarnos al deporte en sí, en general, que como te digo, el objetivo del podcast es traer cada semana a diferentes deportistas de referencia, de nivel. No voy a charlar con mi primo Paquito, pero sí como mínimo, ¿no? Intentar conocer la realidad de diferentes deportistas de diferentes disciplinas y deportes. Así que un auténtico placer, no te robo más tiempo ahora sí. Y nada, te dejo que te tomes un Colacao. Muchísimas gracias. Nada, te doy uno, a ver si tomamos algún día uno. Tú Nesquik y yo Colacao. Venga, sí, yo Colacao no puedo, es que no me gusta. Al de pequeño sí que toman más Colacao, luego como que lo crucé y luego ya es Nesquik y frío. O sea, siempre me lo tomo frío, eso sí, aunque sea en invierno, ¿eh? Que viva la diversidad en el deporte, en el cacao, en todo, que viva la diversidad. Cada uno de su padre y su madre, ¿no? Por lo mismo. Claro, lo que queramos. Pues, oye, ¿qué ha dicho? Te tomo la palabra, cojo tu testigo en este sentido y, bueno, no sé si algún día coincidiremos o no, pero, bueno, en San Sebastián o en Barcelona, a ver si algún día coincidimos y nos tomamos un Colacao. Ahí queda. Perfecto. Pues nada, 1.000.000 de gracias. Adiós. Ya está aquí este episodio de hoy con Mikel Unanue hablando sobre curling. Gracias, muy agradecido siempre a la gente que me atiende, que nos hace un huequecito, teniendo en cuenta que están de viaje, de concentración. No es la primera vez ya, ¿no? que me atiende, me hacen en hueco desde una concentración en un hotel, en un apartamento. Ya pasó con Dani Cabesachi, tenista en silla de ruedas, que estaba en Sudáfrica, en un hotel. Teresa Díaz, de hecho, la semana pasada grabamos y estaba ella en su casa de Roma, no estaba en Madrid, que es de donde ella está ahora y entrena. Y lo mismo ahora pues con Mikel, ¿no? Así que agradecido de todos estos deportistas que sacan un huequecito para convertir, no te robo más tiempo, este podcast deportivo en un sitio donde cada semana hay una entrevista con un nuevo deportista y con una nueva persona, al fin y al cabo. Así que, como digo siempre, antes de finalizar el episodio, compártelo, dale a like, dale me gusta, suscríbete,
y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de No te robo más tiempo. Adiós.